Hola, saludos a todos. Yo soy Alejandro Rodríguez y conformo el grupo 4 junto a mis compañeros Maylin, Juliet y John. Y les vamos a hablar sobre el termoformado. Descripción del sistema. ¿Qué es el termoformado? Consiste en calentar un material en formato de lámina hasta llevarlo a su temperatura de formación, para posteriormente aplicar fuerza a dicha lámina caliente y empujarlo en cavidades o sobre un molde para que éste adopte su forma. Las fuerzas, aplicadas son cualquiera de estos tres métodos diferentes: asistencia mecánica, vacío y aire de forma. Antes del termoformado se debe tomar en cuenta contar con todas las herramientas y las piezas y materiales requeridos, y uno de ellos es la matriz, que sería el molde que se va a reproducir en el proceso del termoformado. En las imágenes podemos ver un ejemplo. El primero, que sería el molde, lo que se llama matriz. La segunda imagen sería la lámina ya después del proceso del termoformado. Y por último, la pieza final, que sería eh, pues la pieza ya recortada, extraída de la pieza termoformada. Podemos destacar en el proceso del termoformado tres etapas. Al lado derecho de la pantalla pueden ver esquemas que explican o ejemplifican los procesos. La primera etapa, que va acorde a la primera imagen, pues explica que consiste en calentar una lámina polimérica a una temperatura en la cual se pueda deformar. Es importante considerar que la lámina se encuentra colgando, y debido al propio peso de la lámina, en algunas zonas se adelgaza la densidad del material. También es un proceso que se debe realizar con rapidez y no se puede calentar o sobrecalentar la lámina, porque empieza, en algunos casos, dependiendo del tipo de plástico, empieza a gotear. La segunda etapa, en esta etapa se preestira la lámina y hay dos métodos: mecánicamente, donde la lámina se estira en una sola dirección, llamada uniaxial, y mediante aire a presión, que es conocido como biaxial, porque el material se estira en dos o más direcciones. Y por último, la tercera etapa, podemos ir atrás, por favor. La tercera etapa, que sería formado y enfriamiento de la pieza. El formado se logra por medio de presión de aire o vacío, y el enfriamiento con aire por medio de ventiladores, o en algunos casos se utiliza agua. El desmolde se debe llevar a cabo a una temperatura determinada para que pues no se deforme al separar la pieza termoformada de la matriz. En esta imagen podemos ver un esquema que ejemplifica el proceso termoformado. El primero sería los marcos de sujetación de lámina, donde se sujeta la lámina polimérica que se va a termoformar. La primera etapa, que sería el calentamiento de la lámina, y la 2 y 3, que sería el preestirar y el formado. Y por último, el desmolde. En cuanto a la maquinaria, según Capella, para el proceso termoformado se requiere de las siguientes herramientas: fuente de calor, estación de conformado, incluyendo el bastidor de la máquina, la mesa de conformado con el sistema de arrastre y el de expulsión, sistema de vacío y presión de aire, marco de estirado de la lámina y el mecanismo de transporte. Y por último, pues todos los equipos adicionales, por ejemplo, los necesarios para hacer los cortes del termoformado o después del termoformado. Y bueno, acá podemos ver un ejemplo de una maquinaria. Cabe destacar que es una maquinaria termoformada pequeña. Hay algunos procesos industriales donde se utilizan algunas mucho más grandes. Em, la primera, el número uno, sería el calentador, la pieza de la máquina que se encarga de calentar la lámina. La número dos sería el marco para sostener la máquina. Es importante que la lámina a termoformar, que sería el punto 3, quede bien sujeto al marco para sostener la lámina, para que no se deforme a la hora de hacer el termoformado. El número 4 serían los moldes, eh, en los cuales se van a utilizar para realizar el termoformado, los también llamados matriz. El número 5 sería el sistema de vacío, y por último el panel de control.
Como mencionó mi compañero, existen varios tipos de termoconformado. Entre ellos se encuentra el termoconformado por vacío. Este consiste en que se calienta la lámina en la parte superior de la máquina y esto genera que la lámina se logre acoplar a la forma que se le vaya a dar. En este caso se coloca sobre un molde positivo y abajo de ella se genera una succión, lo cual genera este efecto de vacío y es la forma en que se realiza el termoconformado por vacío. Por otro lado, también es importante destacar que se encuentra el termoconformado por presión. Este consiste en varias piezas que succionan el aire que se encuentra en la parte inferior de la lámina, generando así una presión hacia la parte inferior, lo cual genera el molde que tiene la parte inferior. Por otro lado, también existe el termoconformado mecánico. Este consiste en dos moldes, uno positivo y uno negativo, que generan presión contra la lámina y esto hace que la lámina se acople a lo que sería la forma de los moldes. También es importante destacar que aquí se puede mostrar cada uno de los tipos de termoformado que existen, que mencioné anteriormente. Se puede mostrar la diferencia entre cada uno. Y existen variaciones, que serían estas de acá. Cabe la importancia de mencionar que en este caso se muestra la imagen de lo que sería el termoconformado con ayuda de presión, que es un proceso en el cual, además de tener un molde que genera presión sobre la lámina, este genera succión que genera presión, por ende es uno de los mecanismos más utilizados que se utiliza para manufacturar. Como parte del proceso de termoformado, se tiene que tomar en cuenta el arte final. En esta ocasión se toma como referente los modelados 3D, que son los que se utilizan o los que se recomiendan en la actualidad, puesto que los procesos que se hacen habitualmente requieren más trabajo y requiere como un tiraje de mayor número, como lo son los moldes de aluminio, eh, los cuales tenían que ser eh, realizados en gran cantidad, lo que los hace también más caros o de un alto precio. En comparación con el modelado 3D, se pueden realizar piezas independientes. Estas se pueden dar a los clientes como una muestra del producto final. Em, También se le pueden hacer modificaciones o em, este, cambios al molde ya establecido. Esto baja los precios y también la producción, puesto que con una sola pieza se pueden ver los errores y eh, los modelados 3D, las impresiones son más baratas. Eh, Cabe destacar que estos artes finales son diseñados en aplicaciones o plataformas de escritorio, de computadora, como lo son Blender, que permite modelar los moldes que serán posteriormente utilizados, y también la aplicación Cura, que permite ingresar los parámetros necesarios para continuar con el proceso de impresión de estos moldes eh, de modelados en 3D. Ahora vamos a hablar un poco de los materiales utilizados en en el proceso de termoformado. Rodríguez nos menciona que todos los polímeros plásticos son adecuados para el termoformado por su capacidad de variar su elasticidad, dureza y resistencia al ser aplicada sobre ellos una elevación en la temperatura. En este esquema vemos que los polímeros utilizados para el termoformado estarán en el área de sintéticos,
plásticos y estos en especial los termoplásticos que son los que se pueden moldear repetidas veces. Algunas variables dentro del proceso pueden afectar los acabados, pero también hay variaciones en la materia prima que pueden ver afectado este proceso. Algunos de estos son el espesor de la lámina, esto debido a que un descalibre en el espesor del material puede provocar un calentamiento desigual. La pigmentación de la lámina debido a que distintos colores pueden afectar la distribución del calor en algunos procesos porque hay distintos tipos. El tamaño de la lámina, especialmente en moldeo de piezas de gran tamaño, a veces se prefiere aumentar el tamaño que el espesor de la lámina por razones económicas y uniformidad en la temperatura, debido a que la lámina debe ser calentada de manera uniforme en toda su superficie para que el moldeado se haga de manera eficiente. Dentro del termoformado encontramos los plásticos más utilizados para este proceso. En especial, como primero encontramos el PET, que es bastante transparente y permite también ser coloreado, es muy resistente y es totalmente reciclable. Tiene un buen comportamiento frente a distintos esfuerzos y se utiliza mucho en los elementos de publicidad. Después encontramos el PET-G, que es una variante del PET anterior y es más transparente, menos frágil y más fácil de procesar que el PET común. Resiste bastante bien los impactos y tiene buena resistencia química, es bastante fácil de reciclar y muchos de estos son bastante utilizados en la impresión 3D. Después tenemos el ABS, que tiene gran resistencia y tiene gran variación en su color. Tiene aplicaciones realmente limitadas, como vemos acá, también es utilizado en el área de juguetes. Después encontramos el poliestireno. Tenemos dos tipos, el rígido y el espumado. El rígido se utiliza cuando se necesitan envases transparentes y el espumado es especialmente utilizado para empaques de protección. Es muy fácil de ser creado y un bajo costo, por lo que es bastante utilizado. Después el polietileno, el HDP, realmente es utilizado mucho en la fabricación de bolsas, el de baja densidad, envases de alimentos y también el de alta densidad es utilizado en envases que necesitan más dureza y algunas bolsas, como por ejemplo las de supermercados que están expuestas a mayores pesos. Después tenemos el PVC, que es muy común, tiene un bajo costo, es muy ligero, tiene bastante transparencia cuando es necesario en el producto, fácil de transportar y un punto rescatable es que es totalmente reciclable. Después tenemos el metacrilato o plexiglas, que es más conocido así. Es bastante transparente, muy flexible y muy resistente, solo que algunas cosas negativas es que se raya con facilidad y atrae mucho el polvo, pero es bastante utilizado en distintas áreas de la industria. El policarbonato es bastante resistente y es muy parecido al metacrilato, solo que es menos transparente, pero es bastante flexible y muy utilizado en el área de la construcción, industria y la publicidad. Como mencionó mi compañera, se utilizan para la realización de varios productos. Como se pueden ver, acá se muestran algunos de los productos que se realizan con esta técnica de termoformado, los cuales se implementan para varias áreas o campos de estudio, como la farmacia, los cosméticos, además para usos caseros, como lo que serían las cajitas de plástico, o para repostería, como estos alvéolos. También a veces se dan algunos usos distintos, como por ejemplo se muestra la realización de estos maniquíes, y también se utiliza en artes para el modelado de algunas piezas. Bueno, algunos de los proveedores que encontramos en Costa Rica de productos donde se produce el proceso de termoformado, vamos a tener Proprax, Romarsa, Plásticos, Modernos S.A., La Plaza y Policenter, y aquí ven algunos de los productos que ellos ofrecen. Y Panaplas es un proveedor de materia prima, como las láminas acrílicas y láminas de plástico. Cabe la importancia de mencionar algunas de las ventajas y desventajas de esta técnica de termoformado.
Entre las ventajas que se encuentran es que es bastante adaptable a lo que busca el cliente. También se utilizan, digamos que en cuanto a producción, es bastante óptimo a la hora de que se realiza una sola pieza de molde y permite realizar varias piezas después de esto. Además, se puede tomar en cuenta que existen varios colores y se le pueden dar distintos acabados. Esto en cuanto a la forma. Y otra de las ventajas es que se pueden realizar varias piezas. Por otro lado, en cuanto a las ventajas, se podría destacar que para poder realizar estas piezas se necesitan la inversión de primero crear lo que serían los moldes. Además, los materiales no son tan baratos y hay que invertir en la maquinaria. Muchísimas gracias.